Día 19. En lo escondido de Nazaret. Después de esto, del milagro de Caná, bajó a Cafarnaúm en compañía de su madre, de sus hermanos y de sus discípulos, pero no duraron muchos días ahí. Juan 2:12. Son los únicos días en que María tiene la satisfacción de acompañar a su hijo durante la vida pública. Así puede ver el pequeño centro del lago de Genesaret, elegido por Jesús como punto de apoyo para su predicación en Galilea. Después María vuelve a Nazaret, donde permanece durante la vida pública de su hijo. En aquel tiempo no existía seguridad social, pero no había espacio para la soledad. Baste pensar en las muchas veces que la Biblia alienta y elogia a quien cuida del huérfano y de la viuda. Cuando una mujer viuda se quedaba sola, se iba a vivir con sus parientes. Yo creo que María procedería también así todo el resto de su vida. Entre la parentela de Jesús, rica como todas las parentelas orientales, cabían las actitudes posibles respecto a la misión emprendida por el Hijo de Dios. Estaban sus seguidores, que permanecerán fieles a Él, incluso después de la muerte, en Jerusalén. Y es fácil pensar que la Virgen fuera a vivir con ellos. Estaban los adversarios que lo tenían por loco y que intentaron interrumpir su ministerio. Y estaba ciertamente la gran masa de los indiferentes. Para comprender mejor la posición de Jesús durante su vida pública, debemos remitirnos a los usos hebreos. El trabajo era muy estimado como medio necesario y obligatorio de subsistencia. También Jesús, mientras vivió privadamente en Nazaret, se mantuvo con su trabajo, pero cuando uno se dedica a la misión de rabí, es decir, a predicar a tiempo completo la Sagrada Escritura, dejaba de trabajar y vivía de limosnas, tanto él como sus discípulos. Así podía moverse libremente de un lugar a otro, por poner un ejemplo afín a nosotros. Pensemos en el comportamiento de las órdenes mendicantes hasta la última guerra. Siempre había alguien encargado de hacer la colecta. Se consumía lo que servía el convento. Lo demás se distribuía entre los pobres. Lo mismo hacían Jesús y los apóstoles. Vivían de limosna y daban las obras a los pobres. También en este punto San Pablo rompió con los esquemas del hebraísmo. Mientras predicó en ambiente pagano, donde este uso no era conocido ni tampoco habría sido apreciado, renunció a este derecho hebreo y continuó ejerciendo su oficio. Varias veces repite, no sin cierto orgullo, que proveyó con el trabajo de sus manos y el mantenimiento y a él y a sus colaboradores. Pero volvamos a la vida de María en Nazaret. Qué distinta era de cuando vivía en su casa, con las personas que más amaba y la amaban. Alguno podrá sorprenderse porque la Virgen que estaba sola no formara parte de las mujeres que seguían a Jesús. El motivo es evidente. El pequeño grupo apostólico no tenía necesidad, como podríamos pensar nosotros, de que le lavaran la ropa o le hicieran la comida. Todo hebreo sabía hacer frente a sus necesidades personales. Solo necesitaba ayuda en dinero o en especie. El Evangelio afirma claramente, enumerando a las mujeres que seguían a Jesús y a los apóstoles, que los asistían con sus bienes. También María Magdalena, que no tiene nada que ver con la pecadora innominada ni tampoco con María de Betania. Debía de ser una persona acomodada. En cambio, la Virgen, siendo pobre, no habría podido contribuir a los gastos, por eso no sigue a su hijo. Ciertamente llegará a sus oídos el eco de sus discursos o sus milagros, así como las diatribas de los escribas y fariseos.
Unos se alegrarían con ella por un hijo como aquel, y otros la criticarían por el mismo motivo. Es muy probable que siguiera acudiendo al templo en ocasión de la Pascua. Juan nos habla de 3 Pascuas pasadas por Jesús en Jerusalén durante su vida pública. De esta información deducimos que la vida pública de Jesús duró 3 años. Entonces escucharía directamente a su Hijo, como lo escucharía en la desafortunada visita a Nazaret que provocó en Jesús el decepcionante juicio. Nadie es profeta en su tierra. Incluso sus queridos paisanos lo querían matar arrojándolo por un precipicio. Todavía hoy existe en Nazaret una pequeña iglesia dedicada a Santa María del Temblor, para recordar la angustia de María en aquella ocasión. Los sinópticos refieren una excepción, que más bien parece debida a la voluntad de sus parientes que a una iniciativa de María. Su madre y sus hermanos vinieron a verlo, pero no podían llegar hasta donde estaba, por causa del gentío. Entonces le dieron este recado: tu madre y tus hermanos están allá afuera y te quieren ver. Pero él respondió a los mensajeros: mi madre y mis hermanos son estos que escuchan la palabra de Dios y la guardan. Lucas 8, del 19 al 21. Es una respuesta breve que tiene doble valor. En primer lugar, Jesús anuncia un nuevo parentesco con él, que no se basa en lazos naturales, sino en la escucha de la palabra. En segundo lugar, nos indica la verdadera grandeza de María. Es grande, más que por su maternidad, porque escucha al Hijo y cumple su palabra. Es su discípula más fiel. ¿Habrá habido otros encuentros entre Jesús y María no consignados en los evangelios? Es probable, pero en este caso los evangelistas les atribuyeron un valor privado. Ciertamente que el corazón de María, sus pensamientos y preocupaciones estaban constantemente pendientes del Hijo y de su actividad. Creemos que el Señor quiso ofrecernos una gran enseñanza en este periodo de la vida de María, cómo se puede colaborar eficazmente en la acción apostólica, incluso en el ocultamiento de una vida común ofrecida con amor a Dios, en la aceptación de su voluntad cotidiana y ofreciendo a tal fin las oraciones, fatigas y sufrimientos que la vida presenta. Por esto, volviendo a nuestros tiempos, vemos asociados como patronos de las misiones a San Francisco Javier, el gran predicador del Oriente, y a Santa Teresa de Lisieux, que nunca se movió de su convento. Reflexiones sobre María. Sin duda que le habrá costado inmensamente que la dejaran de lado, después de haber dedicado su vida y su actividad directamente a la persona del Hijo. Se vería arrinconada, pero aceptó con generosidad total el querer del Padre. Habrá comprendido que este escondimiento no resultaría inútil en espera del gran trato recibido en Caná, cuando llegara la hora de Jesús. A su vez, es un ejemplo para nosotros con la oración y con la vida conforme a las enseñanzas del Hijo modelo para todo seguidor suyo. Reflexiones sobre nosotros. El verdadero parentesco e intimidad con Jesús se adquieren escuchando y cumpliendo sus palabras. Lo que importa es la vida conforme a las enseñanzas de Cristo. No sirven las veleidades al seguirlo. No quien dice Señor, Señor, sino el que hace. Cuando la espera escondida cuesta más que la acción directa, pensemos que lo que importa siempre es cumplir la voluntad de Dios.